Buenos días, bienvenidos a otra sesión más del Seminario Permanente Cultura de Paz, Derechos Humanos y Sistema de Justicia, para la cual voy a dar la bienvenida a quienes van a integrar esta sesión, que le corresponde la organización al cuerpo académico UCOL CA 126, donde su representante líder es el doctor José Manuel de la Mora Cuevas, la doctora Luz Helena Machán López, cuerpo académico UDG-CA 1145, y al doctor Arturo Dimas de los Reyes, UATA CA 141. Muy bienvenidos todos y le daré el uso de la voz al doctor José Manuel de la Mora Cuevas. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Lorena Martínez, nuestra coordinadora general de la red. Le agradecemos mucho las gestiones realizadas, no solamente para la realización de la sesión del mes de mayo, sino todas las sesiones desde hace ya con 3 años. Estamos muy contentos. Desde la Universidad de Colima les enviamos un cordial saludo, su servidor José Manuel de la Mora y las demás personas que organizamos este cuerpo académico. Como acaba de decir la doctora, nos correspondió a los cuerpos académicos UDG CA 1145, UAT CA 141 y el UCOL CA 126, coordinados por un servidor y por la doctora Luz Helena Machán, a quien saludo, y al doctor Arturo Dimas de los Reyes, a quien también saludamos desde Colima. Saludo también a mis compañeras del cuerpo académico que me acompañan, la doctora Alejandra Chávez Ramírez, la doctora Angélica Aidetado Rebolledo, el doctor Edgar Nande, y por supuesto a las compañeras y compañeros, doctores y doctoras que integran la red. Pues somos, ya saben ustedes, más de 20 cuerpos académicos de 6 instituciones que integramos esta red y sobre todo que hoy tenemos presencia nutrida de alumnado de todas estas instituciones, lo cual nos da muchísimo gusto. Adicionalmente, tenemos hoy un tema súper interesante que lleva por título Ciudadanos o Datos, Derechos Humanos en Tiempos de Plataformas. Estamos muy agradecidos con el doctor Ismael Rins, a quien en breve le daré uso de la voz, quien nos, reitero, nos platicará sobre el tema Ciudadanos o Datos, Derechos Humanos en Tiempos de Plataformas. Como ha dicho bien la doctora Lore, esta sesión está siendo grabada para evidencias y también para su posterior consulta, en el caso de que ustedes así lo consideren. Me voy a permitir hacer una muy breve reseña de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Rins. Él es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con especialidad en políticas públicas, con enfoque en derechos humanos. Su maestría es en derechos humanos, Estado de Derecho y democracia en Iberoamérica. Es un profesional con más de 15 años de experiencia en el ámbito de los derechos humanos, especializado en la institucionalidad del ombudsperson, relaciones internacionales y resolución de conflictos con enfoque en sostenibilidad, educación y justicia social. Ha liderado procesos de articulación regional, cooperación académica y promoción de políticas públicas con impacto territorial. Sus cargos actuales es director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea del Principado de Andorra. Entiendo que se encuentra usted en Europa en este momento, doctor. Secretario técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, coordinador general del Grupo de Trabajo de Educación en Derechos Humanos y profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad CLAE en Uruguay. Sus cargos anteriores destacados: defensor del pueblo de Río Cuarto en Córdoba, Argentina, presidente de la Alianza Global del Ombudsperson Local, secretario general del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Y así podemos seguir durante minutos y minutos. La hoja de vida del doctor es muy relevante, pero yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Empecemos ya a escuchar al doctor con este tema que tenemos para el día de hoy: Ciudadanos o Datos, Derechos Humanos en Tiempos de Plataforma. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Cedemos el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad que es un gran gusto para mí poder participar en este importantísimo espacio porque justamente lo hacemos a través de una plataforma, lo hacemos con un objetivo de investigación y lo hacemos abordando un tema de mucha sensibilidad y de mucha actualidad.
Yo había preparado unas láminas, hablé esta mañana con el doctor de la Mora, no las vamos a usar, voy a meterme de lleno en el tema con una perspectiva, primero, si se quiere, sociológica, armando una estructura contextual para luego ir avanzando hacia una posible solución o alternativas frente a este paradigma que se nos impone. Bueno, cuando pensamos en colonialismo, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es mapas antiguos, grandes imperios europeos, pueblos invadidos, saqueos de recursos naturales, plantaciones, esclavitud. Bueno, esas imágenes forman parte de nuestra memoria histórica de lo que es el colonialismo, o sea, de nuestra estructura imaginaria, ¿no? Pero lo que a menudo olvidamos es que el colonialismo no es únicamente un evento que se aloje en el pasado. Es un fenómeno que no ha concluido, es un fenómeno en desarrollo. Es una lógica de dominación que muta, ¿no? Que se reconfigura, que se adapta a los tiempos. Hoy, esta lógica persiste en formas menos visibles que aquellas que nos imaginamos. Estas formas de hoy, estas formas en las que asistimos hoy son mucho más sofisticadas. Y así como son mucho más sofisticadas, también son mucho más efectivas. Y el colonialismo de hoy se da a través de los datos, se da a través del algoritmo o de los algoritmos, y se da a través de la infraestructura digital que atraviesa y organiza todas nuestras vidas. El colonialismo de datos al que me refiero no se impone ya de una manera violenta con cañones, ejércitos, sino justamente a través de plataformas, a través de los contratos de uso y a través de los términos y condiciones. Ya no se trata de ocupar territorios, sino que se trata de penetrar en cada rincón de la vida humana. Nuestras decisiones, nuestros vínculos, nuestras emociones y nuestra intimidad. La economía actual extrae valor de nuestras interacciones cotidianas, de nuestros silencios, de nuestras búsquedas y hasta de nuestros errores. Cada vez que aceptamos las cookies, compartimos una foto, usamos una app, contribuimos muchas veces, y les diría que en la mayoría de las veces de manera involuntaria, a alimentar una maquinaria global que recopila, clasifica y comercializa información personal. Este fenómeno no es metafórico, se trata de una forma concreta de extracción. La vida humana convertida en un recurso. En un modelo de capitalismo, estamos en un modelo de capitalismo de plataformas, la materia prima ya no es el oro ni el caucho, sino la materia prima de hoy son claramente nuestros datos. Y así como el colonialismo clásico justificó su dominación en nombre del progreso, la evangelización o el desarrollo, el colonialismo digital también lo hace, y lo hace en nombre de la eficacia, la eficiencia, la innovación o la conveniencia. Pero si miramos con detenimiento, veremos que este modelo tecnológico está organizado para monetizar la desigualdad, profundizar las asimetrías y naturalizar la vigilancia como forma de vida. Los algoritmos, todos lo sabemos, los algoritmos no son neutros. Están diseñados para segmentar, jerarquizar y polarizar. Las plataformas ya no son espacios de libertad, tal como imaginamos en un principio cuando venía todo esto del Internet, venía con la promesa de democratización. Y ya vimos que no es así. Esto tiene dueños, tiene intereses. O sea que no son neutros. Están diseñados para esta cuestión de la segmentación. Y detrás de cada conectividad hay una realidad concreta. Una ciudadanía cada vez más medida, más fragmentada y más dependiente de criterios que no controlamos. Por eso la pregunta no es si estamos digitalizados, sino
bajo qué condiciones lo estamos y quién define esas condiciones. ¿Quién decide qué se puede publicar o qué se puede decir en una red social? ¿Qué información recibe un adolescente? ¿Qué acceso tiene una persona mayor o una persona en situación de discapacidad a los servicios públicos? ¿Qué pasa con quienes no tienen internet o no saben utilizar una app? Estas preguntas que lanzo al aire no son preguntas técnicas, son preguntas profundamente políticas. Y es ahí donde entra en juego la noción de ciudadanía digital. Porque no basta con hablar de conectividad o alfabetización tecnológica. Lo que está en juego es el ejercicio pleno de los derechos en el entorno digital. Y más aún, es el reconocimiento de que lo digital no es opcional, sino estructurante. Es el nuevo espacio público, el nuevo entorno de trabajo, el nuevo entorno de aprendizaje, de participación política, de expresión, de consumo. Y es ese entorno, y ese entorno donde estamos obligados a movernos. Y si ese entorno no somos capaces, no tenemos la visión de organizarlo con enfoque de derechos humanos, entonces no solamente va a reproducir las violencias y exclusiones que ya hoy estamos viendo, sino que las va a profundizar. Frente a este escenario surgen otras preguntas, pero una surge con una urgencia de inminencia. ¿Qué rol? ¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado? ¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado frente a esto? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones públicas frente al proceso de digitalización, que aunque se presenta como inevitable, está cargado de sesgos, de desigualdades y silencios? Durante demasiado tiempo, la tecnología ha sido presentada como un asunto de mercado y ha sido pensada también como un asunto de mercado. Las plataformas fueron diseñadas por empresas privadas, impulsadas por lógicas de negocio, con una capacidad inédita de intervención sobre la vida social. Fíjense la capacidad de intervención en la vida social. Hasta este simple gesto, miren, de tomar un vaso de agua, ha sido en muchísimas ocasiones delegado a ciertas aplicaciones. Lo vemos, que nos recuerdan, tome el vaso de agua del día, camine los 100.000 pasos o los 10.000 pasos, haga esto o cual cosa. Hemos dejado funciones cerebrales intrínsecamente humanas a las aplicaciones, a las plataformas. El control del sueño, el control del descanso. Y todos ustedes y todas ustedes tienen seguramente algún ejemplo de plataforma a la que le han delegado alguna de sus funciones. Y en este proceso, el Estado quedó rezagado, muy rezagado. Muchas veces limitado a acompañar los cambios, a contratar servicios tercerizados de estas plataformas o a digitalizar formularios sin una reflexión profunda sobre las consecuencias sociales o políticas de esa decisión de digitalización. Pero si aceptamos que la digitalización no es solo una herramienta, sino un campo de disputa por los derechos, entonces el Estado tiene un rol central e ineludible: garantizar que la transformación digital no sea una vía más de exclusión, sino una palanca de justicia social, de redistribución y de ciudadanía plena. Esto implica, estos tres conceptos básicos, como punto de partida, implican mucho más que modernizar trámites o migrar servicios a los entornos web. Supone adoptar una mirada estructural y reconocer que las desigualdades digitales no son simplemente desigualdades técnicas, sino profundamente sociales y culturales. Y por eso
que deben abordarse con enfoque de derechos humanos, con enfoque de derechos fundamentales, con estrategias interseccionales, con políticas que vayan mucho más allá del acceso y que se centren en la accesibilidad real, en la apropiación crítica de la tecnología y en la pluralidad de las formas de habitar ese espacio digital. Miren, pongo un ejemplo, después podemos hablar de algún caso concreto. Un ejemplo, yo siempre lo pongo, hay algo que vulnera muchísimo los derechos humanos y el núcleo de los derechos humanos, que es la dignidad. Y yo digo que es la prueba de humanidad. Todos y todas ustedes han hecho alguna vez a su teléfono una prueba de humanidad. Si yo les preguntara a ustedes ahora, suspendo la conferencia y les pregunto, ¿hay algún humano en la sala? Seguramente, bueno, ahí levantan la mano, fíjense, interactúan un poco, pero les parecería raro que yo les pregunte si son humanos. Les queda un poco raro, les queda un poco raro. Pero fíjense que no es una pregunta rara, porque ustedes la han respondido 1000 veces. Claro, no se la han respondido a otro humano, se la han respondido a una máquina. Pero lo raro, lo más raro de todo esto, que el paradigma de la digitalidad nos impone una prueba de humanidad. Fíjense qué indigno, ¿no? Qué indigno. Tenemos que probar que somos humanos. O sea, esto lo hemos naturalizado, pero es lo que vulnera realmente, ¿no? Pero además lo tenemos que probar de una manera muy vulneratoria de los derechos humanos, eligiendo pasos peatonales, pinos, colinas, semáforos. Para eso necesitamos ciertas habilidades. O sea, tenemos que ser humanos con habilidades, ver bien, tener un aparato de celular con cierta resolución que nos permita elegir esos cuadrados donde están las sendas peatonales o los pasos cebra, los semáforos. Pero además, sobre todo, nosotros como seres humanos, lo que no tenemos es una prueba de artificialidad. ¿Por qué no podemos preguntarle a la máquina si estamos interactuando? No tenemos ninguna manera de tener una prueba de verificación si estamos actuando con un bot o con un ser humano. Fíjense la desventaja que tenemos. Pero pensemos en otros casos concretos. Miren, vamos a traer algunos datos. Quería dejarles eso como una idea fuerza, ¿no? La vulnerabilidad de la prueba de humanidad. Pero además la ausencia de prueba de artificialidad. Como contraparte, para después ir hacia la construcción que quiero ir, que tiene que ver con la construcción de este nuevo derecho, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar brevemente. Si pensemos en un caso concreto, les voy a hablar de Argentina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Ente Nacional de Comunicaciones, 8 de cada 10 personas mayores de 60 años usan el celular, pero solo 2 de cada 10 usan la computadora. La brecha no se trata solo de conectividad, sino de capacidades, de formación y de confianza, fundamentalmente de confianza. Pero sin embargo, cada vez más servicios, desde los turnos médicos hasta el acceso a la jubilación, la vacunación, el acceso a la justicia, exigen la digitalización, exigen el paradigma digital. Bueno, el resultado es un circuito excluyente. Si no sabes navegar, no accedes. Si no accedes, no existís. Si no existís, no reclamas. Este fenómeno afecta con especial fuerza a grupos históricamente vulnerabilizados, que son personas mayores, personas en situación con discapacidad, comunidades rurales, comunidades de personas migrantes, personas jóvenes, o sobre todo también personas en situación de pobreza. En todos estos casos, el avance digital, si no es acompañado por políticas activas de inclusión, va a reproducir y va a agravar las desigualdades. Entonces la brecha no es solo de acceso, sino también de uso, de calidad, de contenidos y de participación. Como ejemplo de esto quiero poner también, miren, seguramente ustedes se han sacado de la cabeza algunas imágenes que eran muy comunes antes.
Yo ahora les digo la fila de los invisibles. Estaban nuestros organismos públicos llenos de filas de personas que iban a reclamar. Filas a veces que se hacían de cuadras. Eso visibilizaba un problema. Mostraba que había un derecho vulnerado. Esas filas no están más. Esas reclamaciones no están más porque hoy se hace digitalmente y el que no lo puede hacer digitalmente no lo puede hacer. Es muy grave. Entonces yo le digo, trayendo un concepto que usa el defensor del pueblo de Andalucía, Jesús Maestro, la fila de los invisibles. Los invisibles siguen haciendo fila, nada más que no se ven. Y aquí es donde creo que las instituciones públicas deben dar un paso adelante. No basta con subirse a la ola de lo digital. Hay muchos que se suben a la ola y está bien, hay muchos que hablan bien de esto. No me toca a mí poner las grandes avances que ha significado la digitalidad, que los tiene, sino que también hay que generarle estas críticas. Entonces no basta con subirse a la ola, hay que decir cómo, para quién, con qué límites y con qué horizontes se aplica este paradigma. Vuelvo a recalcar y vuelvo a recalcar, la tecnología no es neutral, no es neutral. Las decisiones técnicas son también decisiones políticas. Digitalizamos porque mejora el acceso o porque reduce costos. Digitalizamos porque mejora, porque automatizamos, esa automatización nos facilita los trámites o porque queremos, ya no queremos atender a la gente y evitar el contacto humano. Sustituimos la atención presencial por la virtual porque es más cómodo, porque queremos despersonalizar la administración, porque creemos que generamos más trámites, mejor estadística. Bueno, o por todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que estos interrogantes deben ser parte del debate político y público, porque lo digital, si no se regula con criterios de justicia, se convierte en una trampa para los vulnerables. Y porque la verdadera inclusión no se mide por cantidad de usuarios, sino por la calidad de los vínculos, por el respeto a la diversidad, por el reconocimiento de que no todas las personas pueden ni quieren a veces relacionarse con el Estado de la misma manera. En ese sentido, los organismos públicos de derechos humanos, como las Defensorías del Pueblo, comisiones estatales de derechos humanos, tienen una tarea estratégica: actuar como mediadores entre la ciudadanía y la tecnología, detectar las zonas de exclusión, escuchar las voces de quienes quedan afuera, acompañar con recursos pedagógicos, jurídicos y tecnológicos, promover políticas públicas que incluyan múltiples canales, que reconozcan el valor de la presencialidad, que respeten los tiempos y las trayectorias de cada persona. El objetivo no puede ser digitalizar todo. El objetivo debe ser garantizar derechos para todos, también en tiempos digitales. Porque lo digital no es sinónimo de inclusión, ni de eficacia, ni de calidad. No son sinónimos. Lo digital es un medio, no un fin. Y su valor se mide por su capacidad para fortalecer la democracia y no para acelerar un trámite. Así el Estado no debe ser solo un usuario de la tecnología, sino un actor soberano del diseño institucional en clave digital. Un Estado que vele por la transparencia de los algoritmos, que regule el uso de los datos, que garantice estándares de accesibilidad, que promueva soberanía tecnológica, que escuche a las comunidades y respete el derecho de cada persona a ser también de manera libre, segura y digna, digital o no. En este camino de reflexión crítica sobre la ciudadanía digital, emerge con especial fuerza una idea que para mí tensiona el supuesto dominante del discurso tecnológico, y que es el derecho a la no digitalización. Este derecho, todavía ausente en casi todas las agendas institucionales, se vuelve central si realmente queremos hablar de justicia, de dignidad y de inclusión en el siglo XXI. Porque una sociedad
crecientemente estructurada por lo digital, donde gran parte de la vida cotidiana, la educación, la salud, las finanzas, la participación política, se han trasladado al entorno online, el hecho de no participar de este ecosistema digital puede traer consecuencias devastadoras. Y sin embargo, no todas las personas pueden, saben o desean digitalizarse. Lo que para algunos representa comodidad en el mundo de la digitalidad, para otros se transforma en una barrera, se transforma en angustia o en imposibilidad. Y no se trata, como ya venimos diciendo, solo de acceso. La verdadera exclusión se manifiesta en la brecha de uso. La brecha de uso es esa distancia silenciosa entre tener una conexión y saber qué hacer con esa conexión. Entre tener un celular y poder hacer ese trámite que se pretende que se haga con el celular. Entre tener una cuenta de correo y saber usarla para reclamar, para gestionar, para participar, para estudiar o para defender derechos. Porque, ¿de qué sirve estar conectado si no se puede aprender, no se puede trabajar, no se puede votar, interactuar con el Estado o acceder a la salud? Miren, y acá quiero poner también un ejemplo, una pregunta que me hago, quizás ustedes también puedan ayudarme. Creo que todos concluimos que el paradigma digital viene para quedarse. El Estado te dice ahora todo digital. Sé que el Estado, a nivel federal, ustedes están trabajando una ley de firma digital, de archivo digital, del Estado, todo. Escuchamos la palabra todo digital. ¿No les parece raro a todos y a todas ustedes que ahora en las elecciones para reelegir o para elegir por primera vez la justicia los manden a votar con lápiz y papel? ¿No es que el paradigma digital lo puede todo? ¿No es que el paradigma digital lo abarca todo? Es omnipresente, omnisciente y omnicomprensivo. ¿No les parece raro que les manden a votar con un lápiz de mina? En una papeleta que van a estar 40 minutos ahí viendo qué van a hacer. Yo creo que ahí es donde el mundo digital a mí personalmente no me convence. Porque el poder al final demuestra en los hechos, con un argumento contrafáctico como este que le estoy dando, que la digital no lo abarca todo porque le tienen miedo. Podemos mandar millones de dólares a través de una cuenta, pero no podemos votar un juez. A mí me parece raro. Pero bueno, seguimos, ¿no? Decía, hay personas que tienen conexión, pero no tienen la habilidad. O que tienen la habilidad, pero que no tienen la confianza. O simplemente no se sienten parte del mundo de lo digital porque no ha habido quien los acompañara en la construcción del sentido de ese mundo digital. Muchas veces las políticas públicas se centran en cerrar la brecha de acceso. Te damos el dispositivo, te generamos el cable, te generamos la conexión, pero descuidan la brecha más profunda, que es la brecha de uso, que ahí está el sentido significativo y emancipador de la tecnología. Y esto en América Latina se vuelve aún más crítico, porque si hay algo que define nuestro continente, es su condición desigual, estratificada y simultánea. Como solemos decir, América Latina es el continente de los 3 siglos. Fíjense, no hace falta, para viajar en el tiempo, en nuestro continente hace falta recorrer a lo mejor 50 kilómetros, 100 kilómetros. Y ustedes lo van a identificar claramente. Conviven 3 siglos, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, en un mismo territorio. Voy a hablar de Argentina. Hay niños y niñas que van a lomo de mula a la escuela. Lomo de mula a la escuela. Como en el siglo XIX. Hay regiones enteras sin conectividad en las rutas, sin energía eléctrica, sin servicios públicos apenas incipientes, característico del siglo XX. Y hay zonas urbanas donde se practica cirugía robótica, donde se diagnostica con inteligencia artificial, donde la tecnología parece estar al alcance de la mano, siglo XXI. Todo esto en mi país. Les diría que en 1000 kilómetros a la redonda, usted puede recorrer los 3 siglos de la XIX, XX y XXI.
Pero la distancia entre esos mundos no solo es geográfica, es política. La idea de una América Latina digitalizada es un espejismo si no se reconoce esta convivencia de temporalidades. Una política que exige que todos accedan digitalmente a los servicios públicos parte de un falso supuesto, que todas las personas viven en el siglo XXI, y no es así. No todas las personas viven en el siglo XXI. Falta equipamiento, falta alfabetización, falta confianza. El derecho a la no digitalización aparece entonces como una garantía frente a esta ilusión de homogeneidad, como afirmación de que ninguna persona debe ser excluida por no estar a la altura de una tecnología que nunca estuvo diseñada para incluirla, que el Estado no puede exigir habilidades que nunca ofreció, que si no hubo una política de inclusión tecnológica previa, no puede haber una digitalización obligatoria posterior. Y es fundamental comprender que el derecho no implica, este derecho a la no digitalización, no implica estar en contra de la tecnología. Se trata de un derecho de defensa, una garantía mínima frente a la imposición unilateral de modelos tecnológicos como condición para acceder a la ciudadanía plena. Así como nadie puede ser forzado a incriminarse, a renunciar a su privacidad, nadie debería estar forzado a digitalizarse para acceder a los derechos fundamentales. Los derechos de defensa tienen como objeto limitar el poder, estatal o privado, cuando éste actúa de forma invasiva o excluyente. Tradicionalmente hablamos del derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, al debido proceso. En este caso, el derecho a la no digitalización protege la esfera de la autonomía tecnológica del individuo, frente a un modelo que convierte la conexión en condición obligatoria de existencia social. Desde el punto de vista jurídico, este derecho opera como límite negativo frente al Estado y también frente a actores privados cuando están involucrados en la gestión de servicios públicos. Su núcleo irrenunciable es la prohibición de imponer una única vía digital como requisito excluyente. Si el Estado digitaliza la atención médica, debe garantizar también la opción no digital. Si impone plataformas educativas, debe prever alternativas accesibles. Si obliga a volcar datos personales en un sistema, debe asegurar consentimiento, resguardo y opciones analógicas. Este carácter defensivo del derecho a la no digitalidad no impide su desarrollo como derecho programático o prestacional. Así como el derecho a la salud exige hospitales y el derecho a la educación exige docentes, el derecho a la no digitalización exige políticas públicas, diseño institucional plural, presencia territorial, canales alternativos, educación analógica, asesoramiento personalizado. Su vigencia plena obliga al Estado a no digitalizar excluyendo. En el plano constitucional, este derecho se relaciona con el principio de la autonomía personal, presente en las constituciones más modernas, que protege la decisión libre sobre los modos de vida, el principio ante la igualdad, el principio de igualdad ante la ley, ya que la digitalización compulsiva genera exclusión indirecta, el derecho a la información adecuada, no solo como acceso técnico, sino como disponibilidad en formatos comprensibles y culturalmente pertinentes, el principio de la dignidad humana, que impide transformar a las personas en simples usuarios o productores de datos. En el plano internacional, podemos anclarlo en el artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que protege la privacidad y la honra, en el artículo 5. Hola, hola, hola. Creo que se le fue el internet a él. Creo que un momentito, por favor, vamos a recuperar la conexión. Por favor, un momentito.
A propósito de la digitalización. Exactamente. Ya está de regreso. Ya lo tenemos de nuevo, doctor Rins. Adelante. Tiene su micrófono apagado. El paradigma digital me boicoteó. Un poco lo estaba criticando. Estoy desde el teléfono ahora, pero les decía que a su vez este derecho se articula con otros reconocimientos recientes, como por ejemplo el derecho a la desconexión laboral, que protege el descanso y la salud frente a la hiperconectividad, el principio de no discriminación algorítmica, ya mencionado en recomendaciones de UNESCO y Naciones Unidas, y los ODS, número 16 y 10 específicamente de la Agenda 2030, que promueven instituciones inclusivas, justicia accesible y reducción de desigualdades. Este derecho también cumple una función estructural. Limita la expansión del paradigma que mide la eficiencia pública por la cantidad de formularios digitalizados y no por la cantidad de personas efectivamente incluidas. Porque cuando lo digital se convierte en la única puerta, todo lo que no entra por esa puerta queda fuera del contrato social. Y además cumple una función simbólica. Recuerda que la ciudadanía no se reduce a un login, a una app o a una conexión. Que hay modos de vivir, que hay modos de participar, de educarse y de reclamar que no caben en un formulario online. Que los saberes analógicos, los vínculos territoriales y las formas digitales de la ciudadanía y las formas no digitales de la ciudadanía siguen siendo valiosas, legítimas y muchas veces más humanas. Por eso, el derecho a la no digitalización debe ser reconocido, garantizado y defendido. No es una traba al desarrollo, es una condición para que el desarrollo sea verdaderamente justo. Es un límite ético frente a la compulsión tecnológica. Es una herramienta política frente a la automatización excluyente y es, por sobre todo, una afirmación radical de que las personas importan mucho más que el sistema. En este punto de reflexión, nos enfrentamos a un dilema que ya no es solo tecnológico o institucional, sino también profundamente civilizatorio. ¿Vamos a permitir que la digitalización reproduzca las lógicas de exclusión que ya conocemos, ahora potenciadas por los algoritmos, las automatizaciones y las ausencias de rostro? ¿O vamos a atrevernos a pensar otro modelo de transformación digital desde los derechos, desde la equidad, desde la sostenibilidad y desde la democracia? Porque digitalizar sin enfoque de derechos es simplemente trasladar las brechas sociales a un entorno virtual. Es hacer más sofisticado el abandono, es ir más rápido hacia un maltrato burocrático y es invisibilizar la exclusión. Y frente a esto, el desafío no es, porque tampoco sería viable detener el avance tecnológico, sino orientarlo políticamente. No se trata de conectividad o de inteligencia artificial sí o no, sino para qué y para quiénes la aplicamos, quién decide, quién accede, quién queda fuera, quién gana y quién pierde en definitiva. Desde la perspectiva de la Agenda 2030, miren, los ODS 9, el ODS 10 se refiere a infraestructura resiliente, tecnología sostenible, intentando hacer una aproximación para que el hecho de estar online no se convierta solamente en un privilegio. Y es que lo digital tiene un impacto multiescalar. Afecta no solo el acceso, sino también la forma en que nos representamos como una sociedad. Un Estado que funciona solo digitalmente no solo excluye materialmente, sino que cambia las reglas de juego de la legitimidad institucional. Porque lo que no se puede googlear ya no existe. Lo que no está en una app o lo que no se tramita en una app no es válido. Ya hemos llegado a ese punto. O sea, te piden hacerlo en la app, porque si no, no es válido. Lo que no tiene una interfaz de por medio pierde peso político. Y así lo analógico, lo territorial, lo comunitario, se vuelve residual
prescindible periférico. Frente a esto, las políticas públicas tienen que reapropiarse de la palabra digitalización y reconstruir su contenido desde una ética de cuidado, de proximidad y de pedagogía. No alcanza con tener una estrategia de gobierno digital. Necesitamos una estrategia de justicia digital que reconozca el daño estructural de las brechas existentes y construya puentes desde los márgenes hacia el centro. Y así, o sea, aparece un concepto fundamental, el de sostenibilidad democrática. Así como hablamos de otro tipo de sostenibilidades, como puede ser la ambiental, y entendemos que el crecimiento ilimitado tiene costos irreversibles para nuestro planeta, debemos hablar de sostenibilidad tecnológica, porque no todo lo que puede hacerse digitalmente debe hacerse digitalmente sin una evaluación crítica, porque cada innovación debe ser leída no solo en términos de eficiencia, sino también de impacto sobre la igualdad, la participación y los lazos sociales. Digitalizar sin evaluar, eh, sin hacer una evaluación concreta de quién queda afuera de esta innovación, es una selección implícita. Y automatizar decisiones sin transparencia algorítmica no es neutralidad, es opacidad institucional. Por eso, una visión sostenible de la transformación digital exige regulaciones, participación social en el diseño, acceso multicanal, pluralidad de formatos, traducción, interculturalidad y sobre todo un acompañamiento pedagógico. Pensemos, por ejemplo, en instituciones públicas que migran todos sus servicios a plataformas y que sin tener en cuenta las poblaciones sin conectividad, sin infraestructura de apoyo, eso no es inclusión, es un dispositivo de expulsión burocrática, es generar un entorno donde solo sobrevive quien domina ese sistema, no quien necesita ser protegido por él. En cambio, si partimos de un enfoque de derechos humanos, la ecuación cambia, ya que se trata de un sistema que no se trata de si un sistema es eficiente, sino de que si es justo, si amplía las capacidades de los sectores más postergados, de si reconoce la diversidad de esas trayectorias, de saberes, de formas del mundo, de si incorpora activamente la experiencia de las comunidades rurales, de las personas mayores, de los pueblos originarios o de las periferias digitales. Esto implica, entre otras cosas, revalorizar lo analógico, reconocer la multiplicidad de alfabetizaciones, garantizar la infraestructura mínima, evitar la tercerización de derechos y, por sobre todo, pensar cada decisión tecnológica como una decisión institucional. Esto que digitalizo, ¿fortalece o debilita el vínculo con las personas? ¿Empodera o excluye? La sostenibilidad, entonces, es también relacional, comunitaria y democrática. Y este es el gran desafío de las defensorías del pueblo, de los organismos públicos de derechos humanos, de las universidades y de los gobiernos locales. No dejar que la digitalización borre lo que nos hace humanos. Acompañar a las personas en sus recorridos, resistir la simplificación, escuchar, traducir, mediar y cuidar. Porque si no somos capaces de traducir la promesa tecnológica en políticas de justicia y dignidad, entonces no estamos digitalizando. Estamos reseteando el pacto democrático en favor de unos pocos. Y eso, además de injusto, es insostenible. Vamos llegando al final, pero más que un cierre, quiero invitarlos a una reapertura, a una invitación a mirar con nuevos ojos este fenómeno al que asistimos, que muchas veces aceptamos como inevitable. Porque detrás del lenguaje tecnológico, detrás de los dashboards, de los usos, de los discursos de innovación o de cada una de estas palabras rebuscadas, lo que se está jugando no es solo el futuro digital, se juega el tipo de humanidad que queremos ser. Lo que hoy enfrentamos no es simplemente una transición tecnológica, es una transición sobre todo ética, jurídica, política y cultural. En esa transición, los derechos humanos deben recuperar su lugar pedagógico, no como obstáculo al cambio,
sino como una brújula para dirigirlo. No solo como un marco punitivo, sino además como un lenguaje compartido para decir lo que no debe permitirse y también lo que debe protegerse a toda costa. La dignidad de cada persona, más allá de su conectividad, de su dispositivo o de su rendimiento algorítmico. En este contexto, el derecho a la no digitalización no es una demanda romántica, no es una nostalgia por lo analógico, es un principio político, es una garantía constitucional y ética, es una condición para que la ciudadanía no para que en la ciudadanía no se vuelva un privilegio de navegar las plataformas para solamente aquellas personas que pueden, sino que sea un derecho inalienable para todas las personas sin importar su relación con la tecnología. Y es también una advertencia, es una advertencia. Si seguimos naturalizando que estar digitalizados es sinónimo de estar incluidos, entonces dejamos afuera millones de personas cuya única falla es no haber sido entrenadas para usar esa aplicación. Personas que no aparecen en los mapas de la conectividad, pero siguen sosteniendo comunidades, siguen sosteniendo los territorios, los vínculos y los saberes. Este derecho, como vimos, es un derecho de defensa, pero también es un derecho de futuro, porque impide que el presente se convierta en una autopista sin salida donde todos los caminos conducen a la hiperconectividad obligatoria. Y en esta defensa del futuro, las instituciones tenemos una responsabilidad enorme. Las instituciones de derechos humanos deben convertirse en garantes que haya enfoque de derechos humanos en los contextos digitales. Las universidades también tienen una tarea ineludible. Es formar profesionales capaces de entender lo digital como una estructura de poder, como una estructura de poder, de formarlos en soberanía tecnológica y de formarlos sobre todo en la pedagogía de la autonomía. Romper con la idea de que la inclusión es tecnología es solo una cuestión de capacitación, es también una cuestión de escucha, de reconocimiento y de descolonización cultural. Y el Estado, en todos sus niveles, debe abordar, debe abordar este problema, abordando la ilusión de que digitalizar es igualar. No hay igualdad sin pluralidad de canales. Por esto, pero esto no es solo una tarea institucional, también es un trabajo cultural. Necesitamos construir una nueva narrativa sobre la vida digital, una que reconozca sus potencialidades sin negar sus violencias, una que incluya lo rural, lo popular, lo lento, lo medible, una que diga que el silencio también es un derecho, que no estar en línea no es desaparecer, que tener un papel en la mano también es una forma válida de existencia cívica. Necesitamos una política pública capaz de preguntarse ante cada decisión tecnológica, ¿esto que proponemos amplía derechos o los condiciona? ¿Esto que automatizamos mejora el acceso o solamente lo acelera? Y necesitamos ciudadanía organizada para hacer de estas preguntas un eje de debate público. En última instancia, lo que defendemos aquí no es una forma de conectividad, sino una forma de humanidad. La humanidad, perdón que estoy en el celular, entonces les decía, en última instancia, lo que defendemos aquí no es una forma de conectividad, sino una forma de humanidad. La humanidad de quienes no tienen señal, pero tienen historia. De quienes no saben usar una app, pero saben curar, enseñar, alimentar o abrazar. De quienes no son datos, sino relatos. De quienes no producen clics, pero sí comunidad. Y frente a esta humanidad, el derecho a la no digitalización se alza como una forma de resistencia serena, estructural y radical. Porque una democracia que deja fuera al analógico, al lento, al desconectado, no es una democracia, es una máquina que se olvida de su propósito. Y una política pública que no se adapta al más vulnerable no es innovar, es generar más injusticia. Por eso es urgente un compromiso con la dignidad en todos sus formatos, con la pluralidad
de modos de estar, de hablar, de acceder y de vincularse, con el derecho a elegir, a dudar, a pedir, a ayudar, a no entender del todo y a resistir. Y con la certeza de que el mañana será digital, sí, pero también será humano. Y si no lo es, no será democrático. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Pues vencimos el obstáculo que juega la dificultad de conexión. Como ve, tenemos una audiencia muy numerosa, compuesta básicamente por profesorado y alumnado de nuestras instituciones, quienes atentamente hemos estado siguiendo su ponencia. Vamos a continuar, doctor, si me permite, compañeras, compañeros, dando uso de la voz a la doctora Luz Helena Machain. Por favor, doctora, que es parte de la organización de esta sesión del seminario. Adelante, doctora, si es tan amable. Muchísimas gracias, doctor. Y pues muchísimas gracias, doctor Ismael, por esta charla, por esta ponencia tan interesante. La verdad es que creo que a todos nos hizo reflexionar desde, pues ahora sí que desde otra perspectiva, el tema de la digitalización. Pues en realidad, bueno, quisiera retomar algunas de las cosas que ya nos comentó el doctor. Pues sabemos que la tecnología realmente está avanzando a pasos agigantados. Todos los días vemos nuevos temas, nuevas pues avances en materia tecnológica, en materia de digitalización, y pues por ende, como ya también se comentó, somos cada vez más y más dependientes de todas estas herramientas y de esta tecnología. Y les cedemos precisamente a una máquina, a un ordenador, a un móvil, actividades que anteriormente nosotros realizábamos. Y ahora somos completamente dependientes. Podemos hablar, yo creo que todos aquí recuerdan la famosa guía Roji, que si le preguntamos a nuestros estudiantes, por supuesto no tienen idea de qué es eso. Y hoy en día pues utilizamos un ordenador. Antes la guía Roji nos hacía pues revisar, ¿no? Identificar, ver cómo funcionaba, analizar la estructura y te generaba un tema mental de cómo, una estructura mental de cómo llegar a un lugar, y si no dabas, bueno, pues obviamente preguntabas e interactuábamos con las personas. Era un tema todos los días preguntarle a la persona que estaba ahí a un costado, en la calle, al del taxi, el cómo llegar a. Hoy en día no, toda esa interacción pues ha disminuido considerablemente, hablando en este ejemplo, vaya, pero sí, la interacción ha disminuido considerablemente y no nos damos cuenta, y sobre todo las nuevas generaciones pues menos, porque así crecieron, así nacieron, y pues la interacción es cada vez menor. Y pues somos felices de esa manera, pero no nos damos cuenta precisamente de que estamos interactuando en muchas veces pues con un ordenador, con un bot o con una persona que está del otro lado, y no nos enteramos, ¿no? Entonces, un tema que, bueno, mencionaba nuestro ponente, pues hay que hacer obviamente políticas públicas, hay que ver esto siempre desde un punto de derechos humanos. Pero, ¿cómo hacer? O sea, sabemos que pues, la tecnología efectivamente avanza con esta velocidad. Implementar una política pública, implementar una regulación, hacer ver a las autoridades que este es un tema importante, pues toma años, ¿no? Implementar una política pública a lo mejor puede ser 1 o 2 años, y cuando ya se logró implementar con sus lagunas y con algunas cuestiones bien, con algunas cuestiones mal, cuando ya se logra implementar, pues a lo mejor ya, y hablando sobre todo en estos temas, pues ya se quedó corta, precisamente porque la tecnología sigue en avance. Entonces, ¿cómo hacer para lograr pues este cambio de paradigma? Se mencionaba también, bueno, pues por supuesto, el tema de la no digitalización, el derecho a la no digitalización. Nosotros desde las instituciones, digo yo como licenciada en negocios, que todo el tiempo estamos hablando con nuestros estudiantes, pues del emprendimiento, de la innovación, de la tecnología, de todo lo que tienes que hacer dentro de la empresa para estar a la vanguardia y estar, pues ahora sí, de acuerdo pues a los avances que se tienen, pues sí dejamos definitivamente de lado el derecho a la no digitalización. Y desde este punto, pues realmente es algo que tendremos que abordar, que definitivamente tenemos que abordar y darle siempre
pues a las personas, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los usuarios, a los estudiantes, siempre es alternativa. O sea, ya por ejemplo hoy en día y simplemente temas como el título, ¿no? Ya todo es en línea. Pero efectivamente, o sea, tenemos que dejar siempre ese margen a que los usuarios y todas estas personas que comenté, pues se puedan comunicar desde un tema no virtual. Desde un tema no virtual, porque digo, yo creo que a todos nos ha pasado, que te quieres comunicar a la empresa, a la institución X y no hay manera de comunicarte. A veces ya ni siquiera hay teléfonos. Y luego vienen los teléfonos, marcas y marcas y te contesta una máquina o te dejan ahí por siempre. Y esa interacción y a veces la queja o el servicio o lo que sea, pues se queda ahí me va a contestar una máquina. En muchas ocasiones una máquina o un ordenador muy, muy eficiente, pero en otras ocasiones pues ahí sí nos quedamos. Y nuestro derecho pues ahí se quedó. Entonces, la verdad creo que bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado, todo el tema que también se comentó, ¿somos en realidad ciudadanos con derechos o ya solamente somos un conjunto de datos, un simple conjunto de datos al servicio de los intereses de alguien que ni siquiera conocemos? Porque están evaluando en todo momento nuestras interacciones, nuestras actividades, nuestros gustos, nuestras preferencias, qué hacemos, qué no hacemos, entonces, y desconocemos además. Digo, creo que todos los aquí presentes sabemos pues que estamos siendo observados y demás. Pues cuánta gente en otras condiciones, como ya se comentó, pues no es así, o sea, no tienen esa posibilidad ni ese conocimiento mínimo, además pues de todo el conocimiento técnico del cual ya también pues se venía hablando, ¿no? Entonces creo que definitivamente como universidades tenemos que hacer un cambio en la formación de nuestros estudiantes, cada uno desde sus diferentes áreas de conocimiento y buscar generar, pues sí, este cambio de paradigma. Obviamente tenemos que ir al día y a la vanguardia con la tecnología y con los cambios y sabemos también que si una empresa, una institución no introduce la tecnología, las aplicaciones, el acceso vía remoto, vía aplicaciones móviles y demás, pues se queda atrás. Pero sí tenemos que ser conscientes de eso, que la parte humana no la tenemos que dejar de lado. Entonces, creo que tenemos que empoderar a nuestros estudiantes frente al uso de las tecnologías y hacerlos conscientes de las implicaciones que el uso de las mismas tiene. Y pues apostarle también a esto que se comentaba, ¿no? Al derecho de la no digitalización, garantizando pues siempre medios de comunicación y pues una correcta. Entonces, pues creo que hasta aquí sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho. Vamos a continuar. Vamos a dar uso de la voz al doctor Arturo Dimas de los Reyes. Doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas felicidades a nuestro ponente por su excelente disertación. Tocó puntos muy importantes, todos ellos, ¿verdad? Todos de importancia, todos de actualidad. Entonces, pues estamos platicando sobre lo mismo, vamos a redundar sobre lo mismo prácticamente. La inteligencia artificial llega, pues la tenemos como novedad ahorita, pero bueno, es quien está ahorita en el poder, es quien está ahorita apoderándose de todos nosotros a través de gente, claro, que está atrás, que está moviendo todos esos mecanismos sobre inteligencia artificial. Pero yo creo que no es de asustarse, sino es más de adaptarnos. Los seres humanos somos muy buenos para adaptarnos, eso es lo que nos distingue de otros seres, que el mundo ha estado, ha vivido ¿quién ha predominado en el mundo? Pues ha predominado los dinosaurios, ya el agua, ya la hierba, los árboles, el hielo, la era de hielo. Ahorita es la era del ser humano y estamos en la era nuestra, el ser humano. Pero también el ser humano evoluciona y el mundo sigue avanzando y sigue evolucionando, como lo hemos visto a través de estas evoluciones que acabo de comentar. Entonces, con nosotros y sin nosotros, el mundo va a continuar y va a evolucionar. Entonces, pues lo más importante es que nosotros nos actualicemos y nos adaptemos.
En cuanto a la violación de derechos humanos, sí, efectivamente, se puede dar la violación de derechos humanos, no solamente con la inteligencia, ahorita porque estamos enfocados en la inteligencia, pero ya lo decía ahorita el ponente, puede ser en papel, hay violación de derechos humanos, sin papel lo hay, con digitalización, sin digitalización. Entonces, los derechos humanos, pues ahí los tenemos nosotros por el simple hecho de ser humanos y pueden ser violados o violentados por cualquier autoridad o cualquier otro ser humano. Entonces, lo importante aquí es subirnos al barco, es prepararnos y es, a ver, esto está evolucionando, o nos subimos o nos vamos a quedar atrás en otra era nosotros. A mí no me gustaba ni el Facebook y yo pues tengo que ahora ya con Facebook, quiero ser candidato a magistrado, dije, y lo primero que dijeron es redes sociales, y yo soy anti redes sociales, yo lo único es WhatsApp, y eso porque me obligaron en el trabajo, porque si no, ¿cómo nos comunicamos en el trabajo? Entonces la necesidad diaria nos hizo, inscríbete a ese grupo de WhatsApp, y entonces ya tenemos miles de grupos de WhatsApp ahí, ¿verdad? Entonces, ahora es inteligencia artificial. Bueno, ¿qué hago? Yo veo que los alumnos ya no quieren estudiar, los alumnos quieren el producto, el 10, pero no quieren el proceso, ¿verdad? Quieren que ya se acabe el semestre y no entrar a clase, y quieren, háganme un ensayo sobre este tema para esta semana. Está bien, maestro, ya no estudia, ya no van a ir a la biblioteca, está sola la biblioteca, ya no agarran libros, y dicen, hombre, yo nada más le digo, hay un programa que yo le digo el tema, el nombre, sobre qué quiero que me hable, y inteligencia artificial me hace todo el artículo y se lo presento. Entonces, ya no quieren. El celular, llegó el celular también y se quedó el celular. Nunca imaginamos nosotros que estábamos acostumbrados a darle vuelta ahí al teléfono y luego con botoncitos, ¿verdad? Y con un cordón, a estar hablando, que no podíamos irnos muy lejos. Llegó el celular y nos cambió, y había gente renuente, así como a la computadora, había gente renuente a la computadora, que seguimos con las máquinas, todavía ahí tengo una máquina Olivetti. Entonces sí nos hace, y sí nos sirve, y sí nos apoya, y sí nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Y un alumno de mi generación diría, pues yo prefiero no redes sociales, pero un alumno de esta generación dice, yo te puedo obtener toda la información y lo que quieras aquí, no tengo que ir a la biblioteca. Entonces yo voy a ser más efectivo. Un alumno de hoy es más efectivo que un alumno de tu generación. Sí, pero un alumno de mi generación discernía, analizaba, estructuraba, y todo eso nos llevó a lo que somos. Ustedes no quieren pensar, solamente dar información y que les den toda la respuesta por estos aparatos. Entonces, sí es muy importante. Yo les digo, no me gustaban las redes sociales, hoy tengo redes sociales, la necesidad nos hace tenerlas, si no, estaríamos obsoletos, estaría fuera, no podría participar la gente votando por nosotros si no tenemos una red social donde promocionarnos. Los contrincantes nos ganarían, ¿verdad? Porque ellos sí tienen y nosotros no, entonces estaríamos en desventaja. Entonces, sí es muy importante que hoy en día, por ejemplo, hay cursos, hay un curso para profesores, me acabo de escribir un curso para profesores porque quiero ahora entender la inteligencia artificial porque mis alumnos me están rebasando. Entonces, yo creo que nosotros como académicos necesitamos actualizarnos, prepararnos, porque esto va evolucionando y tenemos que subirnos al barco. Y ya para terminar, porque el tiempo, la violación a los derechos humanos se ha dado, y sobre todo ahorita porque no tenemos legislación en muchos estados sobre inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo en el Supremo Tribunal de Justicia ahorita? Estamos creando una propuesta de ley para enviar al Congreso, donde ya estamos estableciendo esa conducta en materia penal, pero también en materia civil. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las redes sociales y todo lo que ahí se comente, bueno o malo, positivo o negativo, verdad o falsedad, corre mucho más rápido que un medio de impugnación donde yo estoy alegando que alguien me está falsificando información y que me está haciendo quedar mal ante la sociedad y que yo quiero que me den mi derecho de réplica. Entonces, pues ese procedimiento legal tarda mucho a un video o un comentario que se hace viral en segundos. Entonces, sí estamos ahí como descobijados ante esa violación a derechos humanos. Al igual que ya comentaron, la brecha es más grande entre los que sí tienen la posibilidad de tener esta inteligencia y los que no, los que tienen celular, los que no tienen, los que tienen internet, los que no tienen, pues sí abre mucho más esta brecha. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Arturo Dimas. Estamos ahora en la etapa de las preguntas o comentarios de nuestra audiencia, profesorado y alumnado. Tienen ahora la posibilidad de hacer algún comentario o externar alguna pregunta. Si hubiese un número
abundante de preguntas, les recomiendo por favor escribirlas aquí en el chat para poderlas hacer llegar al ponente con posterioridad. Le comento que en México, decía ya el doctor Rins, tenemos algunos recursos rudimentarios para hacer frente a al embate de las redes sociales. Hasta ahora, la defensa de los derechos tiene más que ver con cuestiones de índole de consumo, ¿no? De nuestra defensa como consumidores, también nuestro derecho a tener privacidad, ¿no? O a no tener presencia en las redes. Sin embargo, pues estamos todavía en una etapa que yo diría muy rudimentaria. En ese sentido, creo yo que podríamos nosotros abrevar del ejemplo de esta figura de defensoría de las audiencias, que es una figura ya muy consolidada para las estaciones de radiodifusión, y ya está reglamentada, muy aceptada incluso en la radio, que se concede, se reconoce la necesidad de un representante de la ciudadanía que pueda ser la voz de quienes están escuchando los medios, no solamente para cuestiones de consumo, sino también para cuestiones de derechos y representación. Creo yo que la figura puede ser por ahí, podríamos nosotros darle continuidad y ampliar la defensoría de las audiencias, ahora la defensoría, ¿no? de la humanidad, y como establece el doctor Rins. Adelante, compañeras, compañeros. Maestra Leticia tiene su micrófono abierto. ¿Quiere hacer uso de la voz? Axel Francisco Orozco, lo veo con la mano levantada. Ahí está, sí, como no, Axel. Adelante, Axel, por favor, si eres tan amable. Gracias, doctor. Buen día a todos. Bueno, yo, Carmen Quintana lejos, López, Catarina Osiris Salvador López, Laura Caciana Toro Castellano. Vamos a ver, por favor, si nos hacen favor de eso. Muchas gracias. yo más que, digo, preguntas hay muchísimas, ¿no? Porque finalmente usted es el experto, doctor Ismael, pero yo quiero primero agradecer esta ponencia porque finalmente nos convoca a una reflexión que quizá muchos nos hemos hecho en el fuero interno, y que ahora esta coincidencia, bueno, le deja a uno gratos tragos, ¿no? Por coincidir en esto. Finalmente, no se trata tampoco de redundar lo que usted dijo, claro que no, y tampoco lo que mis antecesores en el uso de la palabra ya lo dijeron, pero esta invitación, este exhorto que usted nos hace, creo que podría incluso trascender hacia otros esquemas, no solamente a políticas públicas y políticas institucionales como las que padecemos o experimentamos, según sea el caso, en la propia Universidad de Guadalajara, sino también con aquellas empresas, principalmente instituciones bancarias, que todo ahora lo resuelven efectivamente así, a través de sus aplicaciones, a través de la Internet. Y entonces la reflexión a la que yo he llegado en muchas ocasiones es, ¿qué pasa con todos aquellos, sobre todo personas que efectivamente, como usted lo plantea, o no tienen conectividad, o no tienen el equipo necesario, o finalmente, como se dijera coloquialmente, no saben cómo picarle para hacer las transacciones, para hacer simplemente una consulta de sus saldos, para pagar las tarjetas, porque luego gracias a estos avances tecnológicos, pues entonces padecemos y sufrimos fraudes electrónicos, extorsiones, una serie de situaciones así, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión, insisto, yo la quiero agradecer porque también me evoca a recordar todos estos planteamientos que ha hecho Byung-Chul Han en ese mismo sentido con sus textos, la infocracia o la época de la transparencia o estos temas que el filósofo coreano también nos ha compartido en este mismo sentido. Entonces, quizá esta defensa a la que nos convoca, la defensa de los derechos humanos, de la humanidad y de quedarnos humanos, también sin menospreciar de ninguna forma los avances tecnológicos, y sobre todo también aquel planteamiento que usted nos hace, doctor Rins, en el sentido de no caer en el punitivismo por no usarlo,
porque entonces eso me lleva también a considerar que a partir de este punitivismo que efectivamente puede existir, pues entonces caeríamos en un sesgo del populismo penal o del populismo punitivo, que ahí sí creo no ha sido ampliamente abordado. Y bueno, esta convocatoria que usted nos hace, creo que en lo personal me despierta hacia esta línea de investigación, revisar qué hay con el populismo punitivo, con el populismo penal, a partir de esta violentación a los derechos humanos, de los humanos que nos queremos quedar fuera de alguna forma del uso desmedido de la infocracia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias una vez más, doctor Rins, y gracias a todos. Muchas gracias Muchas por la gracias. reflexión. Gracias, vamos a ver. Simplemente, doctor de la Mora, una mínima reflexión. Yo creo que Adelante. al final lo que tenemos que pensar es a qué le llamamos progreso. Si progreso, o sea, si progreso lleva a excluirnos unos a otros, lleva esto, bueno, yo creo que ahí hay que darle vuelta de manera filosófica, sociológica, antropológica, jurídica a la idea de progreso, porque yo coincido en muchísimas de las cuestiones, pero el celular, digamos, hay datos y evidencia científica que ya nos está haciendo daño. De hecho, en el primer mundo lo han prohibido en las escuelas, ¿no? Está prohibido, o sea, le están dando el mismo uso que las adicciones, digamos, la están tratando a ese mismo nivel. O sea, hay evidencia científica sobre la cual ya no podemos discutir. Miren, el otro día estaba en una escuela de magistrados hablando sobre esto y la cuestión que surge es decir, pero usted está contra el progreso, porque cuando cuando el Estado nos dio los documentos, fue un avance, y entonces decir derecho a la no digitalidad es como decir, yo quiero tener derecho a no ser nadie, a no tener documento. No, le digo, mire, fíjese cuál es la diferencia. El documento genera todos beneficios, tener la documentación, el DNI, genera todos beneficios, el acta de nacimiento, el registro. El beneficio es de la existencia como ciudadanía, el acceso a los derechos. Pero la digitalización trae consigo una cuestión que usted acaba de decir muy bien, Axel Francisco. Los riesgos y que nadie te protege. Los riesgos, las estafas, los datos que te usan para después, lo citó Bulturham, yo creo que los datos que te usan después para decirte lo que tienes que hacer. No solamente eso. Miren, es cierto que estamos en la era de la humanidad, que estamos en la era del ser humano. Hay un libro muy, muy hermoso que hace más bien a la referencia climática, que se llama Antropoceno, la política en la era de la humanidad, de Manuel Arias Maldonado, un catedrático español. Es un libro que hay que repasar, ya tiene algunos años, pero realmente hay que repasarlo porque hay problemáticas sobre la idea de progreso. ¿A qué barco nos subimos todos? Si ese barco tiene lugar para todos? Está claro que en el barco vamos a viajar en camarote de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y a algunos les tocará remar, pero el problema es que no podemos permitir que los remeros le peguen con el látigo. Eso es lo que no podemos permitir. No, acá hay gente que le están pegando con el látigo porque la digitalidad no es para todos. Y para los que no existen. Esto es muy... Y además no tenemos como seres humanos los mecanismos para probar la artificialidad. Interactuamos todo el tiempo con bots. Todo el tiempo con bots. Y no tenemos forma de identificarlo. Y vuelvo al ejemplo pero además hay un sustrato que a mí me asusta mucho, que es, si lo digital es tan bueno, ¿por qué no votamos digitalmente desde la comodidad de nuestra pieza? Porque le tienen miedo, porque los poderosos le tienen miedo. Es por eso nada más. Entonces no nos cuenten el cuento de que la digitalidad sirve para todo, porque sirve para que los chicos entren en apuestas clandestinas, sirve para un montón de cosas malas también. Por eso digo, hay un montón de cosas buenas, y está buenísimo que haya un montón de cosas buenas, y tienen que seguir habiendo, y tenemos que seguir acompañando, pero el faro, el límite tiene que ser los derechos humanos. Y es cierto que antes se violaban los derechos humanos con los papeles, pero antes lo que se hacía con un papel llegaba a 3 metros, y ahora lo que se hace con la digitalidad tiene un impacto mucho mayor. Esa es la preocupación. Yo coincido en todos los aspectos, pero ahora tenemos que tener mucho más cuidado.
Gracias, simplemente esa reflexión. Me apasiona un poco y creo que todos los argumentos son absolutamente válidos y hay que discutirlos. Así es, doctor, claro que sí. Vamos a ver, la maestra Dulce Anaí, por favor. Sí, hablando de este tema, muchas gracias, muy buen día para todos. Hablando de este tema, en alguna ocasión tuve la oportunidad y el honor de ser invitada a dar una ponencia en relación al tecnoestrés. Y parte de la investigación que hice, bueno, viene de que pues ahora tenemos las nuevas formas de trabajo que demandan el conocimiento de todas estas herramientas digitales. Entonces, hablando del tema de trabajo, muchos quedan fuera, dada esta brecha digital que hay, particularmente en muchos países, entre ellos, pues América Latina. Es uno de ellos en los que hay esta gran brecha digital. Entonces, ahí les estás quitando a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes la oportunidad de trabajar. Por no ser, ahora sí, ¿cómo se dice? Conocedores de esta cultura digital. Por otro lado, los efectos a la salud que tiene la tecnología, el uso de la tecnología, ¿no? Que vienen alterando los ciclos fisiológicos del sueño, dado que pues ya es muy conocido que la luz azul de las pantallas, de los televisores, de los celulares, produce alteraciones fisiológicas en el sistema nervioso y esto provoca alteración en la producción de sustancias químicas que permiten regular estos ciclos biológicos. Y el hecho de no tener bien regulado un ciclo biológico como es el ciclo de sueño altera otras funciones fisiológicas del ser humano. Hablando de esto, estamos hablando de las funciones cognitivas. Estamos hablando del término de que esto dificulta la formación de la memoria, ¿no? Y hay una problemática y algo que a mí me preocupa muchísimo. Los contenidos que están al alcance de los jóvenes, que están al alcance de los niños, en el cual esos flachazos cortos de tiempo en el que ves un reel, están generando una serie de activación en sus sistemas fisiológicos que es semejante a lo que comentaba hace un momento el doctor Ismael, al beneficio y al bienestar que sentimos cuando consumimos una sustancia de abuso. Entonces, yo tengo un niño pequeño y en una ocasión me di cuenta de lo que estaba viendo y para mí fue muy difícil quitar YouTube. Entonces, ¿qué fue lo que decidí? Quitar el televisor mejor. Como padre, pero no todo el tiempo los hijos están bajo el resguardo de uno, ¿no? Entonces, esas son las diversas preocupaciones, los efectos a la salud que genera el ser conocedores digitales. Y pues las oportunidades que muchos pierden ahora con estas nuevas modalidades del trabajo. Y más de uno lo tuvimos que vivir ahora en la pandemia, en el que de la noche a la mañana, pues tuvimos que hacer modificaciones a los planes de trabajo, en las materias que impartíamos cada quien. Y de la noche a la mañana tuvimos que aprender a utilizar estas herramientas digitales. Y también junto con ello, pues viene esa ansiedad que provocó en nosotros para estar dentro del problema que teníamos que resolver como docentes, ¿no? Llevar el aula a estas plataformas digitales. Y todo tiene también una curva de aprendizaje, el aprender a utilizarlas, el llevarlas al aula, probar que funcionen, si no funcionan, buscas otra alternativa y vas de una en una de las ramas y simplemente no logras el objetivo, ¿no? Y lo importante que es esto, la formación de estudiantes, en el cual el proceso de formación profesional, este encuentro social juega un papel muy importante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Dejándole todo a las plataformas digitales. Hasta ahí, muchas gracias. Muy bien, muy bueno, sí. Muchas gracias, doctora Dulce. Muy bien, excelente. Vamos entonces a proceder. Tenemos por aquí a la doctora Lorena Martínez. Doctora, ¿está usted por aquí cerca? Sí, doctor, muchas gracias. Pues adelante, doctora, si nos hace el honor, por favor, entonces de entregar la constancia digital. Posteriormente se la haremos llegar al doctor Ismael, ¿verdad? Adelante. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ismael. Sin duda un tema
muy interesante que pues obviamente nos acaba de presentar, y pues en ese sentido me corresponde pues entregar de forma virtual la constancia que pues previamente pues se le va a enviar. Y bueno, en ese sentido me permito leerla. Dice: la Red de Cuerpos Académicos en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia otorga la presente constancia a Dr. Ismael Rins por su participación como ponente en el Seminario Permanente en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia, con el tema titulado Ciudadanos o Datos, Derechos Humanos en Tiempos de Plataformas, celebrado el 9 de mayo del presente año de forma virtual. Atentamente, Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México, a 9 de mayo de 2025, firmando la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del Nodo Derechos Humanos, la doctora Dolores del Carmen China Salazar, coordinadora del Nodo Cultura de Paz, y el doctor Axel Francisco Orozco Torres, coordinador del Nodo Sistema de Justicia, y la de la voz, doctora Lorena Martínez Martínez, coordinadora general de la Red de Cuerpos Académicos, Derechos Humanos, Cultura de Paz y Sistema de Justicia. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades por esta disertación. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gran gusto poder acompañarles y conversar de estos temas tan necesarios, reflexionar. Bueno, muchísimas gracias. Pues con eso damos por concluida la sesión de hoy, agradeciendo nuevamente a todas las personas que nos acompañaron, al alumnado y al profesorado, y por supuesto al doctor Ismael Rins, que se conecta desde España. Agradecemos también por las molestias del horario. Invitamos a todas y a todos a que registren la próxima fecha. La próxima sesión será el 6 de junio, viernes 6 de junio, igualmente a las 10 de la mañana. Haremos llegar con toda oportunidad la información y los medios de enlace. Muchas gracias, que sigan teniendo un excelente día. Buena noche en España. Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, bonito día.